Bienvenidos, vamos a continuar. En esta ocasión la clase va a ser de productos de polinomios. Bueno, comencemos. Sea p de x un polinomio, el cual ya habíamos definido en la clase anterior que se puede representar a través de la notación suma. En este caso es un polinomio de grado n y sea qx otro polinomio de grado m. El producto de px por q de x va a estar dado por lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer primero es desglosar y expresar ya con la suma desarrollada. Por ejemplo, px será igual a a0 más a1x más a2x cuadrada, etc. Toda esta expresión la vamos a multiplicar por qx, que va a estar dada por b0 más b1x más b2x cuadrada, etc. Desarrollamos por términos semejantes y obtenemos una expresión muy similar a la que sigue. a0 b0 más a0 b1 más a1 b0 por x más a0 b2 más a1 b1 más a2 b0 por x cuadrada más los términos siguientes, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos representar mediante la notación suma con una doble suma como aparece aquí. Esta definición es correcta, pero se ve que es algo confusa, ¿de acuerdo? De hecho, involucra una doble suma y involucra ahí dos índices. Bueno, ¿qué hacer entonces ante una definición que se ve tan confusa? Pues lo mejor es ilustrarla mediante ejemplos. Las claves para el producto de polinomios van a ser las siguientes. Es ordenar de forma descendente, es decir, de mayor o menor respecto a los exponentes. Y dos, aplicar la propiedad distributiva que habíamos visto, así como las propiedades de los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Tengo la siguiente expresión. 2x cuadrada menos 6x más 1 es un polinomio. Lo voy a multiplicar por x, que también es un polinomio. Polinomio de grado 1 que aparece como un monomio. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Multiplico x por cada uno de los términos involucrados aquí. Es decir, aplico la propiedad distributiva. Yo tengo lo siguiente. 2x cuadrada por x menos 6x por x más 1 por x. Y después procedo a simplificar. ¿Qué obtengo entonces? Me va a dar lo siguiente. X cuadrada por x, x está elevado al exponente 1, se suman los exponentes. Obtengo 2x al cubo. X por x me da x cuadrada o concretamente 6x cuadrada. 1 por x me da x. ¿De acuerdo? Nota por favor cómo aplico la propiedad distributiva así como las propiedades o leyes de los exponentes. Ejemplo número 2. Tenemos 3x cúbica menos 6x cuadrada más 5 por 2x. Es muy similar al ejemplo anterior, pero ahora hay un coeficiente numérico que va a afectar a todos los términos involucrados. ¿De acuerdo? Aplico propiedad distributiva que obtengo 3x cúbica por 2x menos 6x cuadrada por 2x más 5 por 2x. Simplifico los coeficientes numéricos, es decir, 3 por 2 me da 6, 6 por 2 me da 12 o menos 12 en este caso, 5 por 2 me da 10 y simplifico los la base x utilizando las leyes de los exponentes. De tal forma que finalmente obtengo lo siguiente. 6x cuarta menos 12x cúbica más 10x. Continuemos. Ahora tenemos el ejemplo número 3. 2x cuadrada menos x más 7 por x más 1. En este caso ya estaríamos multiplicando un trinomio, un polinomio de 3 términos, por un binomio, un polinomio de 2 términos. Lo más conveniente o lo que yo te recomiendo es utilizar una estructura vertical. Aquí muchas personas prefieren la estructura horizontal. Esto ya depende de ti, ¿de acuerdo? Cuál sea la forma más cómoda para ti. Vamos a ver. Entonces reacomodamos de la siguiente forma. 2x cuadrada menos x más 7 y en estructura vertical pongo x más 1. Nota que puse el polinomio con más términos en la parte superior y aquel que tiene menos términos en la parte inferior. Muy bien, procedo a aplicar la propiedad distributiva nuevamente. En este caso voy a multiplicar 1 por todos estos términos. Como 1 es el idéntico multiplicativo, tengo 2x cuadrada menos x más 7. Procedo a multiplicar el siguiente término, x, por cada uno de los términos del primer polinomio. Pero al momento de acomodar, voy a acomodar de tal forma que consiga términos semejantes. 7 por x me da 7x y acomodo
en la misma columna que tenía el otro término lineal, es decir, menos x. X por menos x me da menos x cuadrada, nuevamente acomodo en la columna correspondiente a la potencia x cuadrada. Finalmente tengo 2x cuadrada por x, me da 2x cúbica. Simplifico términos semejantes, me da 7, me da 6x, me da x cuadrada y me da 2x cúbica. ¿De acuerdo? Nota cómo estamos aplicando la propiedad distributiva y cómo acomodamos de forma descendente respecto a los exponentes, de tal forma que tengamos acomodado todos por términos semejantes. Esto me va a ayudar para simplificar la suma y que el resultado final ya esté acomodado de forma descendente respecto a lo que serían los exponentes. Continuemos. Ahora, veamos un ejemplo más. Ejemplo número 4. Tengo x cúbica menos 1 y x cuadrada más 5. En este caso nuevamente son binomios, pero vamos a acomodar en la parte superior aquel polinomio que es de mayor grado, en este caso el cúbico, ¿de acuerdo? Comenzamos. 5 va a multiplicar a x cúbica menos 1 siguiendo ¿qué estructura? Pues la estructura de la propiedad distributiva. Comencemos. 5 por menos 1 es menos 5. No hay términos cuadráticos ni lineales, pero dejo un espacio donde puedan aparecer tanto los términos lineales como los cuadráticos. Y procedo a multiplicar 5 por x cúbica. En este caso me va a dar 5x cúbica. Muy bien. Ahora procedemos a lo mismo con x cuadrada. X cuadrada por menos 1 me da menos x cuadrada y la pongo en el espacio que correspondería a los términos cuadráticos y lineales. En este caso no hubo términos lineales, pero sí cuadráticos. Procedo a multiplicar ahora x cuadrada por x cúbica, sumo los exponentes, 3 más 2, me da x a la 5. Simplifico. Puedes ver que no hay términos semejantes, así que la expresión final me va a quedar como menos 5, x cuadrada, 5x cúbica, x a la quinta. Puedes ver que el polinomio resultante fue de grado m más n, es decir, sumé los grados de los polinomios que estaba multiplicando. Este era 3 y este era 2. 3 más 2 me da 5, ¿de acuerdo? Continuemos. Ahora vamos a ver cómo se multiplicarán expresiones algebraicas que no son polinomios. Tenemos que se siguen las mismas normas del producto de polinomios. Primero hay que acomodar de manera descendente las expresiones respecto al exponente, claro está. Después aplicar la propiedad distributiva, buscando desde luego tener un arreglo de términos semejantes que me permita simplificar mediante sumas el resultado final. ¿De acuerdo? Continuemos. El ejemplo va a ser x por la raíz de x, esta expresión por la raíz de x más 1. Bueno, notamos que sí están acomodados, es decir, de forma descendente. El exponente aquí es 1, aquí es un medio, aquí es un medio y aquí sería 0. Voy a tomar la estructura vertical y voy a reacomodar como sigue. X más x a la 1 medio por x a la 1 medio más 1. Procedemos entonces a hacer el producto. 1 por x más x a la 1 medio me da x más x a la 1 medio. Ahora multiplico x a la 1 medio por x a la 1 medio, sumo los exponentes. 1 medio más 1 medio me da 1 y esto es igual a x a la 1. Es un término lineal y lo acomodo en la posición correspondiente a los términos lineales. Por último, multiplico x por x a la 1 medio, sumo exponentes. 1 más 1 medio me da 3 medios y procedo a simplificar los términos obtenidos. Me da x a la 1 medio, x más x me da 2x y aquí se nota la ventaja de hacer esto con orden, es decir, acomodando de forma descendente, y finalmente el último término sería x a las 3 medios. Nota que la expresión resultante tiene un grado, por llamarlo de alguna forma, igual a 3 medios, que corresponde a sumar 1 más 1 medio, es decir, los exponentes más altos que estaban presentes en estas expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Muy similar a los polinomios, pero recuerda que en los polinomios los exponentes son de tipo n0, ¿de acuerdo? Es decir, naturales más el 0. La expresión final la puedes representar en términos de radicales, como aparece aquí, ¿de acuerdo? Aunque la recomendación es que antes de empezar a operar, convierta los radicales en exponentes, como lo hicimos aquí, de radical a exponente y al final de
exponente a radical. Veamos uno más. Tengo x más x a la pi por 2 menos la raíz de x. Muy bien, ¿qué hacemos primero? Convertimos los exponentes involucrados, los radicales involucrados en exponentes y reacomodamos estas expresiones de forma descendente. Como pi es mayor que 1, escribo pi y 1 y x a la 1. Como un medio es mayor que 0, escribo primero menos x a la 1 medio más 2. Recuerda que 2 es equivalente a 2 por x a la 0. Muy bien, procedemos entonces a calcular. Multiplico 2 por x, me da 2x. X pi por 2 me da 2x a la pi y dejo un espacio, porque en ese espacio pueden aparecer términos como por ejemplo x al cuadrado, porque 2 es mayor que 1, pero menor que pi. Continúo. Multiplico menos x a la 1 medio por x, nuevamente sumo los exponentes y obtengo menos x a la 3 medios. Este término aparece perfectamente en medio de x a la pi y 2x. Finalmente multiplico x a la pi por menos x a la 1 medio, más por menos me da menos, y sumar pi más 1 medio es equivalente a obtener 2pi más 1 sobre 2. ¿Cómo tuve este resultado? Pi lo multipliqué por 2 sobre 2, es un 1 especial, pero me permite sumar expresiones que tienen como denominador 2 con expresiones que tienen como denominador 2. No hay términos semejantes, no puedo simplificar por términos semejantes, pero finalmente obtengo menos x a la 2pi más 1 sobre 2 más 2x pi menos x a la 3 medios más 2x. Entonces, ya para terminar este análisis, nota por favor que las expresiones involucradas no estaban ordenadas de forma descendente, ni encontramos términos semejantes. Un ejemplo más, ahora vamos a ver un ejemplo que es muy común, que involucra funciones trigonométricas. Seno cuadrado de x más seno de x por el seno de x más 2. Fíjate que nuevamente estamos acomodando de forma descendente, pero ahora en lugar de acomodar respecto a la variable x, acomodamos respecto a la expresión seno de x. Entonces ponemos primero seno cuadrado y después seno. En el segundo factor ponemos seno primero y después 2, porque 2 equivaldría a 2 por seno a la 0, ¿de acuerdo? Procedemos a desarrollar el producto como lo hemos visto hasta ahora. Seno de x por 2 es 2 seno de x. Seno cuadrado de x por 2 me da 2 veces el seno cuadrado de x. Y procedo al siguiente producto. Seno por seno me va a dar en este caso seno cuadrado de x y lo acomodo con el término semejante que había obtenido previamente. Por último, seno cuadrado de x por seno de x me da seno cúbico. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente sumamos los exponentes. 2 más 1 me da 3. Como tenemos términos semejantes, es posible simplificar y obtener lo siguiente. 2 veces seno de x, 2 más 1 me da 3 veces el seno cuadrado de x y finalmente obtengo el seno cúbico de x. Como puedes observar, a pesar de la confusa definición de producto que presentamos al principio, en realidad el producto de polinomios no es una operación compleja. Lo que hay que hacer es analizar varios ejemplos, ¿de acuerdo? Esta es una recomendación también. Muchas veces vemos definiciones matemáticas que se ven muy complejas. Entonces lo que te recomiendo antes de asustarte o de creer que es muy complejo, veas ejemplos, busques ejemplos. Si el libro o la fuente bibliográfica que estás analizando no contiene muchos ejemplos, a veces pasan ciertos libros de matemáticas, puedes buscar en otros libros que sean un poco más accesibles al momento de entender, o por qué no, quizás en internet, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí dejamos esta clase y la próxima clase vamos a ver división de polinomios. Por tu atención, muchas gracias, hasta luego.